ángeles del cielo vengan a cantar, se escuchen sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Abre nuestros ojos como Eliseo y muéstranos el cielo, muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí al cielo, trae aquí al cielo. Ángeles del cielo vengan a cantar, se escuchen sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Abre nuestros ojos como Eliseo y muéstranos el cielo, muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Cielo, ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay. El cielo aquí está, el cielo aquí está. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo.
Buenos días, qué bueno que nos acompañan como cada domingo aquí en su iglesia, Cielos Abiertos, Avivamiento Espiritual. Es un gusto que estés aquí con nosotros como cada domingo. Y bueno, la palabra de Dios dice de que Él es lámpara para tus pies, esa luz que ilumina tu camino. Y yo sé que ese camino que tú estás buscando, que cuando tú lo buscas, siempre está de tu lado, siempre te va iluminando a donde quiere que vayas. Y yo sé que el día de hoy la palabra que trae mi esposo, el pastor de esta casa, sé que caerá en tierra fértil y dará frutos y frutos en abundante en tu vida y en todas tus generaciones. Lo creemos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Le damos gracias a mi esposa por acompañarnos el día de hoy y a mis hijos que están aquí apoyándonos en la transmisión y a nuestro Señor Jesús que nos permite estar un domingo más en este servicio. Le damos gracias porque Él ha sido bueno hasta el día de hoy. Él nos va llevando de bendición en bendición, de gloria en gloria. Y te damos gracias también a ti que nos permites entrar un domingo más a tu hogar y poder compartir esta palabra. Le damos gracias a Dios que nos ha hecho libres mediante nuestro Señor Jesús por la obra en la cruz y la resurrección de entre los muertos. Jesús ya obtuvo esa victoria sobre el diablo y te hizo libre, y hoy podemos estar en esa libertad que Él nos ha dado, podemos caminar en ese gozo, en esa alegría, en esa paz y reconociendo que Él está con nosotros, que sin Él nada podemos hacer. Cuando nosotros queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas no salen bien, pero cuando nosotros ponemos toda la confianza en Él, cuando nosotros creemos en Jesús, cuando nosotros creemos en esa libertad que Él nos ha dado, podemos avanzar, podemos alabarlo, podemos glorificar su nombre, y hoy estamos aquí para celebrar y para estar gozosos de esa libertad que Él nos ha dado. Y la palabra que hoy te quiero compartir es de esa libertad, habla de esa libertad en Cristo Jesús y se llama el tema así: conserva tu libertad en Jesús. ¿Sí? Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, cuando nosotros dejamos entrar a Él, que Él entre a nuestro corazón, nosotros somos libertados del pecado. ¿Sí? La palabra misma dice: mas ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Y nosotros tenemos una libertad que Él nos da. El enemigo ya no nos puede llevar al pecado. Nosotros podemos estar gozosos, podemos tener sabiduría que viene de Él. Y hoy te quiero compartir este tema para que tú puedas permanecer firme en esa libertad. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 nos dice en la palabra: que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tú y yo estábamos alejados de Dios. Nuestro Señor Jesús vino a pagar un precio en la cruz del Calvario, ahí llevó nuestros pecados y hoy somos libres, hoy estamos gozosos porque Él mora en nosotros. Nosotros lo hemos dejado entrar en nuestro corazón y Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Lo único que Dios está demandando a nosotros es que creamos en Él, que creamos en nuestro Señor Jesús y sigamos avanzando. Colosenses capítulo 2 y versículo del 13 al 15 dice: y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo que al recibir a nuestro Señor Jesús y creer en la obra en la cruz, hemos obtenido una verdadera libertad. Ya la influencia del diablo, la opresión que él ejercía en cada uno de nosotros, ya no es posible. Ya podemos dejar
vicios, hay personas que dejan vicios como el alcohol, como el cigarro. Hay algunas personas que si andaban en pecado hoy día ya pueden caminar en santidad y además podemos dar amor, ¿sí? La palabra misma dice que nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Y cuando nosotros llegamos y conocemos el amor de nuestro Señor Jesús, Él nos transforma y nosotros podemos amar como Él nos manda, ¿sí? Como dice su palabra, amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero esto antes que estabas en el mundo, antes que estabas en tinieblas, antes que no conocías a Jesús, no lo podías hacer. Yo recuerdo que cuando tenía muchos problemas con mi esposa, pues no era fácil amar en medio de los pleitos, en medio de las contiendas. Yo creo que ni para ella amarme a mí, ni yo a ella, porque era palabras heridas, eran situaciones que lastimaban. Y yo cuando llegué a los pies de Cristo, yo digo, bueno, pues Él me va a dar la razón y va a decir que yo tengo la razón y me va a dar opciones para que yo ya no sufra. Pero no fue así, porque yo llegando a los pies de Cristo, lo que Él me dijo es que yo la tenía que amar. Y me llevó a la palabra de Dios y ahí dice lo que un hombre en un matrimonio tiene que dar a su esposa y es en ese mandato que Dios manda, que es de amarla. De hecho, hubo un pastor que oró por mí y yo le decía de todos mis problemas que tenía y él me dice, no te preocupes, solo dale amor. Y nada más me dijo esas dos palabras, dale amor. Y entonces pues ya en la palabra, lo que Dios me dijo y lo que el pastor me dijo, pues yo dije, pues voy a dar amor a mi esposa. Yo recuerdo que mi esposa, en medio de todas esas luchas, yo la abrazaba y le decía que la quería. Y ella lo que me decía es que yo estaba loco, que ¿qué le pasa si hay muchos problemas como para que yo le dijera que la amaba? Pero eso, como Dios me llamó primero a mí, como yo fui el primero que llegué a los pies de Cristo, yo lo pude entender en el proceso, pero mi esposa llegó 2 años después. Entonces, cuando ella llega, entonces ya no era un solo loco, ya éramos 2 locos y locos en Cristo Jesús. Yo recuerdo que cuando llego a los pies de Cristo, mis pensamientos no eran correctos. Aún con pensamientos incorrectos, Dios te ayuda. La palabra de Dios dice que los pensamientos tienen que ser renovados y pasamos un proceso donde el Señor, a través de la palabra, a través de su Espíritu Santo, de su revelación en la palabra, podemos nosotros ir alineando nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Pero esto es un proceso que nosotros vamos llevando día a día. La palabra misma nos dice que cuando nosotros nos vayamos ya a dormir, que nosotros nos pongamos a cuentas, que no estemos enojados, esposos, esposas, no estén peleando, que platiquen antes de dormir, porque si no después esto se vuelve una bomba, es algo peor al otro día. Entonces cuando entendimos esta parte, esta palabra, pues ahora cada vez que hay alguna situación la tenemos que ver, la tenemos que analizar, tenemos que orar juntos antes de irnos a dormir, para que al siguiente día nosotros podamos recibir esa bendición que viene de nuestro Señor Jesús. Y en la palabra de Dios en Efesios, capítulo 4, versículo del 26 al 28, lo podemos ver. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Sí? Entonces, no se ponga el sol, dice, sobre nosotros, sobre vuestro enojo, que nosotros podamos estar bien entre cada uno de la familia, que no robemos, que no vayamos nosotros a hacer cosas que desagradan a Dios y que nosotros podamos estar
bien, en armonía con nuestro Dios. Y lo que nos corresponde a nosotros es conservar esa libertad que ya Cristo nos dio. Cuando Él fue a la cruz del Calvario, Él ya nos dio esa libertad. Y nosotros hoy lo único que tenemos que hacer es mantenernos firmes, conservar esa libertad en Jesús. En la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando nosotros somos libertados por nuestro Señor Jesús, Él entra en nuestro corazón, en nuestra vida. La palabra de Dios dice que es una casa donde el demonio, donde el espíritu inmundo sale de nuestra casa, sale de nuestra persona, y nosotros tenemos que llenarla con el Espíritu Santo para que ese espíritu no vuelva a nosotros. No es simplemente de que se echa fuera el demonio, sino que tiene que ser llena la casa del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesús, nos arrepentimos y Él nos da esa llenura para que nosotros podamos resistir todas las acechanzas del enemigo. En Lucas capítulo 11, versículo del 24 al 26, dice la palabra que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Si la persona fue llena del Espíritu Santo, no habrá problema si el espíritu inmundo, si el demonio, lo que salió de esa persona, trata de regresar, no lo va a poder hacer. No va a poder entrar ni 1, ni 7, ni 100 demonios a la vida de esa persona, ni el mismo Satanás puede entrar en una persona que esté llena del Espíritu Santo. Y por eso es que nosotros tenemos que conservar esa libertad en Jesús. Nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que pasar tiempo de oración con nuestro Dios, que el Espíritu Santo nos redarguya en nuestro corazón, nos corrija y seamos llenos de Él. La misma palabra dice que le pidamos a Dios el Espíritu Santo, y es lo que nosotros hacemos en oración. Y Él nos los va a dar, pero dice que si nosotros somos obedientes, tenemos que obedecer todo estatuto, tenemos que obedecer todos sus mandamientos, entonces el Señor nos da su Espíritu Santo. Pero todo viene en una decisión de querer caminar diferente, de no ir al pecado, de no hacer lo que desagrada a Dios, porque Dios nos ha dejado esa voluntad de decidir lo que nosotros queremos hacer. Él no nos obliga, nosotros tomamos la decisión de hacer lo bueno o hacer lo malo. Y cuando nosotros conocemos de nuestro Señor Jesús y conocemos sus estatutos y sus mandamientos y nos rendimos a Él, es que nosotros tenemos que mantenernos firmes en esa libertad en Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17, dice su palabra: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, mi espíritu tiene esa conexión con Dios, porque Dios es espíritu. Por eso es que cuando nosotros vamos a orar y nosotros pasamos tiempo con Él, el Espíritu Santo llega a esa presencia y podemos tener esa conexión con Él. Nosotros cuando leemos la palabra de Dios sin el Espíritu Santo, muchas veces nosotros no le entendemos, o podemos sentir que es aburrido, o podemos incluso en algunos momentos quedarnos dormidos.
Pero cuando hay ese gozo en nuestro corazón de conocer más de nuestro Señor Jesús, de anhelar el Espíritu Santo, de caminar en rectitud, de caminar en santidad y caminar como Él nos ha llamado, Él llega a nuestra vida, Él nos llena de ese gozo, de esa presencia de Dios, y nosotros, dice la palabra, que no podemos pecar porque Él está en nosotros. Ni tampoco nada puede entrar inmundo a nuestra vida, ningún espíritu inmundo puede entrar en nosotros y podemos caminar en esas bendiciones que vienen de parte de Dios. Yo oraba a Dios y le decía, bueno, como algunos que conocen de Dios, que pasan tiempo con Él, en la iglesia, que sirven, que en algún tiempo incluso hasta comparten la palabra, ¿cómo pueden llegar a alejarse totalmente de Dios? Pero esto viene porque uno se descuida, porque uno se confía, porque piensa que por estar en la iglesia el enemigo ya no te puede hacer nada y que incluso no puedes caer en pecado porque tú ya conoces la palabra, porque tú ya pasas tiempo tal vez con Dios. Pero la misma palabra dice que nosotros no nos confiemos, que debemos estar alerta en todo momento, debemos estar velando, porque el enemigo, Satanás, anda como un león rugiente, porque él no descansa, él va a estar las 24 horas del día, en todo tiempo, buscando hacerte caer, hacer que tú llegues al pecado, que tú te apartes de Dios. Y es por eso que hoy te exhorto a que te mantengas firme en esa libertad que nos da nuestro Señor Jesús. Muchos de nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos una predicación, hay veces no nos gusta, sentimos que la palabra es fuerte, que nos están hablando a nosotros mismos, que quién le dijo al pastor o quién le dijo a esa persona que yo estoy pasando esa situación o que yo estoy realizando ciertas cosas, pero es la misma palabra que es la que redarguye nuestra vida, dice que es viva y eficaz y que va a llegar y discernir los pensamientos. Entonces nosotros tenemos que caminar en obediencia a Dios, pero hay gente, personas, hermanos, que van a ser confrontados, que de repente van a querer no seguir a Dios. Pero esto viene de descuidarse y de no permanecer en esa libertad que nuestro Señor Jesús nos da. En Juan capítulo 8, versículo 47, dice la palabra, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Sí? Si el hermano no se ha arrepentido de corazón, a lo mejor fue remordimiento, no fue arrepentimiento, no fue transformado por Dios, realmente fue algo emocional, no fue algo donde realmente se haya rendido con un corazón correcto delante de nuestro Dios. Entonces ese hermano no va a estar lleno del Espíritu Santo y la misma palabra no la va a aceptar, no la va a recibir. Hemos visto cómo en las iglesias hay veces ya no se está predicando la palabra, se está yendo por un evangelio no correcto, por palabras que son interpretadas de diferente forma, y nosotros hoy día tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que pasar tiempo con Dios, tenemos que mantenernos firmes en Cristo Jesús y ser llenos del Espíritu Santo para no ser confundidos. La misma palabra dice que hasta los elegidos por Dios van a ser confundidos. Entonces tenemos que ir a Dios y tenemos que tener ese conocimiento que Dios nos da, esa sabiduría que viene de Él para poder caminar en esa libertad en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 8, versículo 33, así que si el Hijo os libertare, seráis verdaderamente libres. Somos libres en Cristo Jesús del pecado, somos libres de la condenación, somos libres del miedo, de la ira de Dios. Dios nos liberta, Él nos aparta de todo eso que nos hacía tener temor. La palabra de Dios dice que Él nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder,
un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. El Espíritu Santo hace eso en nuestro corazón y nosotros podemos estar firmes. Esta libertad que Jesús nos da nos permite entrar a la presencia de Dios. Podemos pasar tiempo con Él, podemos adorarle, levantar nuestras manos, dice la palabra que levantar nuestras manos santas y poder nosotros recibir de Él sabiduría, poder clamar a Dios, Señor, ayúdame, líbrame de todo este temor, líbrame de esta situación y podemos recibir esa parte de Dios, esa ayuda de parte de Dios. Lo único que nosotros hacemos es clamar a Dios, dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. El estar aquí hoy día compartiendo esta palabra y exhortándote a que tú seas firme y te permanezcas firme en esa libertad que Jesús te dio, no es fácil porque hay cosas que se van a oponer. Dios anhela que nosotros caminemos en esa libertad, que no vayamos al pecado, que no regresemos a al lugar de donde Él nos ha sacado. Y para ello nosotros tenemos que permanecer firmes. Gálatas capítulo 5, versículo del 16 al 17, dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Sí? Entonces, tú vas a querer hacer conforme a lo que Dios te manda, pero tu carne va en contra. Ella quiere regresar al pecado, ella quiere regresar a cosas que no agradan a Dios, y tú tienes que sujetar la carne, sacrificar, como dice la palabra, tiene que sujetarse, sacrificar nuestra carne todos los días y ponerla en Cristo Jesús, con todos sus deseos, con todo lo que no agrada a Dios, para que camine en rectitud, en santidad y en integridad. Pero el pueblo de Dios quiere caminar en la carne, no en el Espíritu. La palabra de Dios dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 21 al 22. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y esta palabra está fuerte porque muchos hermanos en Cristo regresan otra vez a su mala manera de vivir, y es una lucha que tenemos en nuestra carne. Por eso la palabra dice que caminemos en el Espíritu y que no caminemos en la carne. Y lo vemos en la iglesia, personas que dejan a Dios, que vuelven a vivir como estaban antes, que vuelven a tener esas confrontaciones, esas luchas, esa arrogancia, esa altivez. ¿Por qué? Porque dejan a nuestro Señor Jesús, porque dejan de caminar en el Espíritu. Primera de Corintios capítulo 6, versículo del 9 al 10, dice la palabra: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erráis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, predicar hoy día esta palabra es fuerte. ¿Por qué? Porque las iglesias hoy día están permitiendo que las personas, que los hermanos puedan caminar en algunas situaciones que no agradan a Dios. Pero la palabra es clara: cuando una persona vive en esa libertad en Jesús, cuando está lleno del Espíritu Santo, cuando está leyendo la palabra, cuando está escudriñando la palabra, no puede ser burlado, no puede ser engañado, no va a aceptar un evangelio adulterado, una palabra
que no sea correcta, y vamos nosotros a ver que hay personas que van a resistir a la palabra, que van a sentir que eso no viene de Dios. Por eso yo te exhorto a que tú pongas tu mirada en Dios, en Cristo, que sea Él, Espíritu Santo, quien te esté guiando el día de hoy, que te lleve a toda verdad, que sea el Señor Jesús delante de ti como un poderoso gigante avanzando en todo momento. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando tenemos personas en la iglesia que Dios las ha llamado, que caminan conforme tal vez no a la voluntad de Dios, sino conforme a su voluntad, vienen a ser piedra de tropiezo, dice la palabra, para personas débiles, personas que están iniciando. Por eso nosotros tenemos que ir a Dios en oración para que sea el Señor el que nos guíe, el que nos pueda dar la palabra que Él quiere que se comparta en ese tiempo, para que la palabra llegue a los corazones de las personas, para que esas personas puedan ser transformadas por Él. Porque en la iglesia se trata de una transformación. El Señor me llevaba en oración y me decía que la iglesia es como si fuera un hospital, pero en el hospital las personas que ven a los enfermos estudian, se preparan para poder atenderlos. Y él me decía que en las iglesias, cuando nosotros llegamos enfermos, así como llegan en los hospitales, y nosotros somos sanados, somos libertados, nos instruyen en la palabra, tenemos ese conocimiento, y nosotros ahora podemos ayudar a los hermanos que van a llegar, que vienen con esas enfermedades, esos problemas en sus corazones, heridas, algunos tal vez perdieron su familia, algunos con adicciones, con drogas, con alcoholismo. Pero las personas que están muchas veces dentro de las iglesias no están caminando en el espíritu, están caminando en la carne. Todavía hay pasiones, deseos en sus cuerpos, en su carne, no se han entregado totalmente a nuestro Señor Jesús, y entonces empieza a haber problemas, porque esas personas que Dios ha llamado para poder sanar a los que Él va adicionando, a los que Él ha traído para ser libertados, ellos vienen a ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos. Y esto viene en la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 8, versículo del 9 al 13. Y dice la palabra: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, pero si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de los sacrificios de los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. ¿Sí? Entonces, cuando llegamos a la iglesia y vemos que un hermano está en pecado, que anda en adulterio, que anda tal vez en la misma iglesia, en cosas no correctas delante de Dios, nosotros como pueblo de Dios debemos movernos a corrección, a que podamos ayudar al hermano. La misma palabra nos dice que nosotros tenemos que exhortarlo con la palabra de Dios para que sea transformado, para que sea él realmente caminando en el Espíritu Santo. Pero hoy día a las personas le agrada caminar en la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne según la palabra de Dios, en la cual caminan algunos de nuestros hermanos? En Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21, dice la palabra: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a la palabra y vemos que las contiendas, que los celos, que las envidias, las borracheras, las orgías, todo lo que hoy día no se está predicando en la iglesia, todos estos versículos que hoy día no se están compartiendo a través de una predicación, vemos que ya no hay esa exhortación a que caminemos en esa libertad que Cristo nos dio, y hay veces al ser permitidos en la iglesia, nosotros nos confundimos y caminamos en la carne, aún pensando que estamos agradando a Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 22, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sí? Nosotros acerquémonos a Dios, no os engañéis, dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Él conoce mi corazón, Él conoce mis pensamientos, dice la palabra, la intención de mi corazón. A lo mejor yo no tengo esa sabiduría, esa perfección, a lo mejor estoy en el proceso, pero el Señor conoce tu corazón, Él sabe de tu proceso, Él sabe que tú eres esforzado, que tú eres valiente, Él sabe que tú estás anhelándolo cada día más a Él, y el Espíritu Santo te va a ayudar. Él es el que te va a mantener, estar firme en esa libertad, y que el pecado, que ese espíritu inmundo que nuestro Señor Jesús echó fuera de tu persona, no regrese. ¿Por qué? Porque vas a estar lleno del Espíritu Santo, pero tú tienes que mantenerte firme en ese llamado de nuestro Dios. Hoy una de las cosas que me duelen en mi corazón es ver a los hermanos muchas veces orgullosos, arrogantes, en pecado. Yo recuerdo que yo oraba a Dios y le decía, bueno, pero si esto está mal en esta iglesia, ¿por qué hoy día se está permitiendo? ¿Por qué lo permite el pastor? ¿Por qué los hermanos no dicen nada? ¿Por qué hoy día esto fluye y es normal? Y el Señor Jesús me decía que es porque se camina en la carne, porque no se anhela caminar en obediencia a Él, en el Espíritu. Y esto solo lo podemos hacer cuando nos rendimos a Él, cuando nosotros decidimos hacer que nuestro cuerpo se quebrante delante de Él. Su palabra así lo dice, que nosotros nos humillemos delante de Él, que no es con espada ni es con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Y tenemos que anhelar el Espíritu Santo. Yo creo que el Señor va a cumplir su palabra en esta ciudad de Coatzacoalcos. Yo creo que lo que Él ha dicho, ese avivamiento para nuestra ciudad que va a impactar a las naciones, se va a dar, porque el Espíritu Santo se está moviendo en cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que todos hemos pecado, que todos hemos fallado. El único que es santo es nuestro Señor Jesús, pero que nosotros anhelemos ser santos, que anhelemos caminar como Él caminó. Y es cuando nosotros somos confrontados por Él. Hoy estamos inundados de muchas cosas malas. Hay películas que pasan en la tele, que pasan por los medios hoy de internet, que parecen películas buenas, pero se está hablando de cosas o temas que no son correctos, que no te van a permitir que tú puedas mantenerte firme en Cristo Jesús, porque tú vas a ver que es correcto que haya adulterio, porque tú vas a ver que es correcto que se pueda haber una relación entre hombres o entre mujeres o matrimonios así. ¿Por qué? Porque te están bombardeando hoy día a través de la televisión, a través de las películas, y eso incluso le está agradando a la carne. Es algo que te están bombardeando día a día, y tú necesitas hoy estar firme en Cristo Jesús. Tú necesitas rendirte a Él, y tú necesitas reconocer que esta palabra que Dios ha dejado es viva y eficaz, y que tú no lo puedes engañar a Él.
La palabra misma dice que todo lo que sembramos cosechamos. Y hoy vemos que hacemos cosas incorrectas y queremos muchas veces que nuestros hijos hagan cosas correctas. Pero eso no puede ser así. Nosotros tenemos que ser ejemplo, y nosotros todo lo que hagamos el día de hoy traerá consecuencias para bien o para mal, de acuerdo a la decisión que hoy tomemos. Y yo te invito para que la decisión sea que tú camines en Cristo Jesús, que tú conserves esa libertad. Si tú ya conoces a Jesús, que tú conserves esa libertad en Jesús, que el pecado no llegue a tu vida y que tú puedas caminar con un corazón constricto y humillado delante de Él. Yo te invito para hacer una oración en este momento y podamos aceptar a nuestro Señor Jesús. Si tú no lo conoces, yo sé que Él entrará a tu vida, yo sé que Él te dará el Espíritu Santo y tú vas a poder caminar con Él. Ahí donde estás, cierra si quieres tus ojos y vamos a orar, vamos a hacer un clamor a nuestro Señor. Gracias, mi Señor Jesús, por este tiempo que tú me permites compartir esta palabra el día de hoy, de conservar esa libertad en Jesús, que nosotros podamos ser libres del pecado, libre de toda condenación, de todo temor, de todo miedo, que podamos ser llenos del Espíritu Santo, que podamos caminar confiados en ti, Padre, que tú nos des más de tu presencia, que no es por mi sabiduría, ni es por lo que yo pueda hacer humanamente, o por la riqueza, o lo material que yo tenga, sino es por la llenura de tu Espíritu Santo, pues es lo que mora en mí, es por mi decisión que yo he tomado el día de hoy. Y hoy, Padre, te pido que tú entres en mi vida, Señor, y que tú me llenes de tu Espíritu Santo, y te doy gracias a ti, mi Señor, para que yo camine de tu mano, Señor, porque tú me perdonas, como dice la palabra. Yo creo que tú eres mi Dios y mi único Salvador, y yo reconozco que sin ti nada puedo hacer. Gracias, mi Señor Jesús, porque tú tomas el control de cada uno de mis hermanos. Yo creo que se va a levantar en este tiempo una iglesia santa, una iglesia llena del Espíritu Santo. Yo creo que cada uno de mis hermanos no van a aceptar un evangelio adulterado, no van a aceptar algo, Señor, que no sea correcto, que va a haber, Padre, ese mover del Espíritu Santo en cada uno de mis hermanos para poder caminar en libertad. La palabra de Dios dice que donde mora el Espíritu de Dios hay libertad y no hay pecado, Señor. Y yo creo que hoy, Padre Santo, tú rompes toda cadena, toda atadura, todo engaño del enemigo, y tú llenas de tu Espíritu Santo a cada uno de mis hermanos. Gracias, mi Señor, porque hoy, Padre Santo, tú estás aquí. Yo creo, mi Dios, que tú estás aquí. Yo creo que tú vas delante de nosotros como un poderoso gigante, y te doy gracias, Padre, porque tú me ayudas, porque tú ayudas a cada uno de mis hermanos para poder caminar y ser libres en Cristo Jesús. Te damos a ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Le damos gracias a nuestro Señor Jesús. Gracias a Él hoy tenemos esa libertad. Él ya pagó el precio. Lo único que tenemos que hacer es mantenernos firmes en Cristo Jesús. Amén. Por ti es mi clamor, y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Oh,
Eres tú mi momento de amor.